Chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar trabajando. Ahora vamos a tener el curso de tutoría. Eh, es importante que tengamos presente este tema que vamos a trabajar el día de hoy, ya que es importante tomar como referencia a nuestro país, ¿no? Las características que posee nuestro país. La tutoría es un espacio donde nosotros dialogamos, ¿no? De diferentes tipos de situaciones. La situación que el día de hoy vamos a analizar tiene que ver con los riesgos en los cuales como país nos encontramos inmersos, ¿no? Y para ello les voy a pedir que puedan prestar atención a todo este proceso para poder trabajar de la manera más apropiada. Voy a iniciar compartiendo las diapositivas y mientras las voy a compartir les voy a pedir que presten la atención necesaria para que podamos hacer el seguimiento necesario. Ya, muy bien, entonces el tema de hoy, de tutoría, es nos preparamos para el simulacro multipeligro, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque si bien el año pasado, ¿no? Incluso este año también hemos eh, practicado, ¿no? Porque el simulacro es eso, es una práctica, ¿no? Es anticiparme a situaciones de riesgo, mayormente lo vemos en temas de sismos, pero si te das cuenta acá dice simulacro multipeligro, ¿no? Porque en nuestro país son muchas las situaciones que se puedan presentar, no solamente los sismos, tenemos los huaicos, en alguna zona de nuestro país, pues los aluviones o situaciones bastante, de repente, no conocidas para nosotros, pero muy frecuentes en nuestro país, ¿no? Pero estos son de las situaciones naturales, ¿no? Encontramos también situaciones provocadas por las personas, ¿no? Puede ser a propósito o también puede ser por descuido, ¿no? Como el caso de los incendios, ¿no? No hace mucho veíamos probablemente en televisión, hemos estado pendientes de incendios que han tenido varios días de duración, ¿no? Y que han sido constantes, ¿no? Quizás más cercanos en fechas festivas, ¿no? Como la Navidad, pero hoy vamos a analizar y reflexionar, que es el objetivo, ¿no? Reflexionar para tomar decisiones, decisiones que sean favorables, decisiones que nos puedan ponernos en buen recaudo, ¿no? Ante este tipo de peligros. Muy bien, voy a acá seguir compartiendo. Y como les digo, ¿no? El tema es, nos preparamos para el simulacro multipeligro, el grado y quién les habla, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, partamos de elementos importantes, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, algunas situaciones que son frecuentes en nuestro país, por ejemplo, los huaicos, que han afectado, afectan y seguirán afectando en nuestro país, ¿no? Lo cual nos hace, nos ubica en una posición en la cual tenemos que reflexionar cuál va a ser nuestra actitud ante este riesgo inminente, ¿no? Hay temporadas, hay tiempos específicos donde estamos más propensos a sufrir este tipo de situaciones, ¿no? De ahí la importancia de conocer lo que es un huaico, qué características tiene, en qué temporada se da, pero sobre todo de qué manera podemos actuar ante este tipo de riesgo, ¿no? Otros son los sismos. Los sismos son muy comunes, sabemos que estamos ubicados en la cadena de fuego, que es una zona volcánica, una zona donde todos los países que estamos inmersos, en este caso nuestro país, están propensos, ¿no? A estos movimientos sísmicos, ¿no? Constantes. Pero como te mencionaba también hace un momento, otro tipo de situaciones de riesgo son los incendios, ¿no? Que muchas veces se da por descuido, ¿no? Por situaciones cotidianas o costumbres que tenemos de dejar enchufados algunos artefactos y que al calentarse, ¿no? Pueden provocar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, hay que estar preparados ante estas eventualidades. ¿Cuál es el propósito de la sesión de hoy? Es promover, ¿no? La participación responsable, ¿no? Hay que promover una participación responsable en el simulacro que ya se avecina, que ya en un momento te voy a mencionar la fecha, pero es importante que participemos responsablemente, ¿no? Porque si nosotros recordamos, en muchas de las ocasiones participamos, sí, pero tomamos con cierta broma algunas de las situaciones, ¿no? Entonces, el objetivo de prepararnos es que ante una eventualidad que pueda ocurrir, sepamos cómo actuar, sepamos qué tener a la mano, sepamos dónde ubicarnos, ¿no? En caso, por ejemplo, de un sismo, ¿no? En el caso de un incendio, qué lugares no ir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando hay un incendio, pues la puerta se calienta, ¿no? Esta manija, ¿no? No puedo tocarla, ¿no? Entonces, toda esta preparación es importante que la tengamos, ¿no? Que la tengamos. Ahora, ¿qué criterio se va a tomar?
para poder evaluar, ¿no? El tema que trabajaremos el día de hoy, ¿no? Primero, reconocer la importancia de los simulacros, entender que el simulacro es una actividad importante, ¿no? Es un evento o una medida preventiva, ¿no? ¿Qué significa prevenir? Hay un dicho que dice, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Anticiparme a algo, ¿no? Te voy a poner una situación cotidiana, simple, ¿no? Por ejemplo, yo veo cerca ¿no? En el filo de la mesa veo una taza, ¿no? Entonces, si yo la dejo ahí, es muy probable que yo mismo de repente, por casualidad o por descuido, retroceda, lo golpee y ésta se caiga, ¿no? Entonces, si yo veo que está en el filo, lo lógico, lo adecuado sería ubicarlo en un mejor lugar, ¿no? En un lugar lejos de cualquier tipo de situación de riesgo. Entonces, ese mismo hecho que te estoy planteando es algo que nosotros también debemos asumir en, vamos a decir, situaciones más riesgosas, ¿no? Como por ejemplo un desastre, ¿no? Y lo podemos hacer, sí, pero primero reconociendo la importancia de un simulacro. El simulacro es muy importante porque nos va a preparar. Otro criterio a tomar en cuenta es elaborar carteles reflexivos, lo vamos a hacer ya como actividad, ¿no? Como actividad, como tarea, pero sobre todo este cartel reflexivo hacia nosotros mismos, ¿no? Nosotros debemos ser los primeros en reflexionar para luego poder compartirlo, ¿no? Y reflexionar sobre la importancia de participar con responsabilidad y conciencia en los simulacros, ¿no? Entonces, cuando haya este tipo de simulacros, nosotros tenemos que ser personas que motivemos a los demás a que asumamos el compromiso, ¿no? Porque es un compromiso el actuar responsablemente ante este tipo de medidas, ¿no? Que en nuestro país, pues, se dan con frecuencia, ¿no? Porque, o como te mencionaba hace un momento, por nuestra ubicación, estamos muy propensos a este tipo de situaciones. A ver, vamos a observar esta imagen. Yo sé que ustedes lo están viendo ahí a través del video del enlace que les he compartido. Y ahí vemos un afiche, ¿no? Este afiche dice viernes 30 de mayo, 10 de la mañana. Bueno, este es el afiche que justamente acá tenemos la fecha, ¿no? Te mencionaba hace un momento, ¿no? Dice por un país preparado. Simulacro nacional multipeligro. Ojo, es multipeligro. Los diferentes peligros que puedan presentarse en nuestro país. Ahora, si tú miras minuciosamente la imagen, puedes distinguir varios aspectos, ¿no? O podemos distinguir varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, ahí dice punto de reunión, ¿no? Ahí se han ubicado las personas. Vemos también que hay una mochila, ¿no? Que tenemos en el salón también, ¿no? Nuestra mochila de emergencia. Y al costado tenemos una caja de reserva, ¿no? Que de repente tú dirás qué es. Bueno, la iremos conociendo, de repente algunos ya la conocen. ¿Qué mensaje quiere transmitir este afiche? ¿Cuál es el objetivo de este afiche? ¿Cómo puede este cartel ayudar a la comunidad escolar a estar mejor preparada? ¿Alguna vez has participado en un simulacro escolar? Bueno, hemos participado, venimos participando. ¿Y qué recuerdas de este simulacro, no? Eso tal vez ya lo podamos complementar un poquito cuando estemos nuevamente en clase, pero recuerda que estas preguntas nos van a orientar, ¿no? Nos van a orientar porque justo como yo te mencionaba hace un momento, ¿no? Todas estas imágenes, el hecho de que ellos se hayan ubicado en un punto de reunión, que tengan una mochila de emergencia, que tengan una caja de reserva, nos dice, ¿no? Nos está motivando a que todos estos elementos los debemos tener presentes ante una situación de riesgo. Ello va a reducir las consecuencias de este desastre, ¿no? Y ahora, esto sí lo dejo de repente para el tiempo que estemos en el aula, los recuerdos que tengamos del simulacro, ¿no? Entonces, de repente los tiempos, ¿no? Porque siempre cuando hacemos los simulacros, al final mencionamos el tiempo que hemos demorado, ¿no? 1 minuto con 10 segundos, 1 minuto con 30 segundos. Estoy mencionando algunos de los tiempos que hemos presentado, ¿no? Pero en realidad la rapidez ante la respuesta es vital para evitar las consecuencias. En 1 minuto con 30 segundos es demasiado tiempo, 1 minuto con 15 segundos es demasiado tiempo, si bien vemos un avance, ¿no? En cuanto a ello nos impulsa a qué? A que seamos mucho más rápidos. Entonces, esto es importante, la reflexión para que en la siguiente ocasión lo podamos hacer en menos tiempo, ¿no? Y cuando estemos en la situación del riesgo, pues actuemos de manera rápida. Ahora, vamos a analizar una lectura, ¿ya? Una lectura que es importante por partir de hechos reales, ¿no? Hechos que han ocurrido en nuestro país y que pueden volver a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, el 31 de mayo de 1970 fue un día trágico para nuestro país, para el Perú, ¿no?
marcado por un terremoto que ocurrió en Ancash, en la ciudad de Ancash, un sismo de 7,9 grados de magnitud, que provocó un desastre natural con consecuencias terribles, ¿no? Las consecuencias fueron devastadoras, especialmente en la región de Ancash. Este terremoto que ocurrió, miren aquí a las 3:23, fue uno de los más grandes en la historia de nuestro país y causó miles de muertes y daños masivos, ¿no? El terremoto de Ancash de 1970, acá tenemos algunos de los eh, hechos más importantes que se dieron, tuvo una magnitud de 7,9 en la escala de Richter, eso lo hemos mencionado hace un momento. El epicentro, que es el lugar donde se genera, donde inicia este desastre, a 20 kilómetros al oeste-suroeste de Chimbote, en el Océano Pacífico, una profundidad de 1 kilómetro. ¿Qué daños generó? ¿No? ¿Qué daños generó en este lugar, ¿no? De nuestro país? Destrucción masiva en Ancash, especialmente en Yungay, Huaraz y Chimbote, así como en otras regiones cercanas, ¿no? Cuando con estos movimientos, desastres, terremotos, las zonas cercanas también van a sentir el impacto, ¿no? Pero obviamente en el epicentro, en el lugar donde se inicia, es donde se van a encontrar los daños mayores, ¿no? Y como se menciona aquí, hubo miles de muertos, ¿no? Que es lo más trágico, ¿no? La pérdida humana, que es irreparable, ¿no? Eh, ¿Qué más se generó? Un aluvión, ¿no? O sea, al hablar de cerros, pues hablamos de desplazamiento de rocas, ¿no? El terremoto desató un aluvión en Yungay que sepultó toda la ciudad, ¿no? Y causó miles de muertes. Muertes, se estima un aproximado de 70.000 personas, ¿no? 70.000 personas aproximadamente murieron en esta situación terrible que pasó en nuestro país, ¿no? Heridos, hubo alrededor de 180.000 heridos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este desastre, ¿no? El terremoto dejó una profunda huella en la historia del Perú, ¿no? Y hasta el día de hoy lo conmemoramos, lo recordamos, ¿no? Recordamos lo que pasó en nuestro país, ¿no? Fue terrible, ¿no? Se conmemora en nuestro país este acontecimiento, ¿no? Partiendo de ello, vamos a reflexionar, ¿no? Eh, a partir de estas preguntas, ¿no? ¿Qué ocurrió el 31 de mayo de 1970? Pues lo hemos escuchado en la lectura de hace un momento, ¿no? ¿Qué ocurrió? Un terremoto, ¿no? De 7,9 grados, ¿no? ¿Por qué ahora practicamos simulacros eventualmente, ¿no? Justamente a raíz de estos desastres, no solamente a raíz de otros desastres, eh, nos impulsa a reflexionar, ¿no? ¿Qué hacer para que no vuelva a ocurrir este hecho, ¿no? No hablo del desastre, ¿no? Porque el desastre es algo natural que no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar son las consecuencias de este desastre, ¿no? Y ese es el motivo por el cual es necesario que participemos en estos simulacros. ¿Crees que ya estamos preparados para un posible sismo u otros desastres? ¿Ustedes creen que estamos preparados? Miren, ese minuto 30 que tuvimos el año pasado, ese minuto 15 que tuvimos, ¿ustedes creen que nos ubican para estar preparados ante un desastre? ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación, no? Vemos que si no sabemos cómo responder a esta situación, entramos en un peligro total, ¿no? Esta cantidad de muertos que hemos leído hace un momento, esta cantidad de heridos, nos ubica ante una situación en la cual las personas no sabemos cómo enfrentar este hecho. No es natural que sintamos temor, pero la manera como reaccionemos en el momento va a determinar el que estemos a buen resguardo o que estemos expuestos ante un peligro mayor. Entonces, vamos aquí, ¿no? A partir de algunas interrogantes que nos ayuden, ¿no? ¿Por qué es importante realizar simulacros como el que se menciona en el texto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante que hagamos simulacros? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Para estar preparados, ¿no? ¿Cómo ayudan los simulacros a evaluar la preparación de las entidades y la población en un desastre? Bueno, a medir el tiempo, porque hay un tiempo, vamos a decir, en el cual, pues son segundos, ¿no? En el que duran estos desastres, segundos que parecen que fuera una eternidad, pero son segundos. Entonces nuestras respuestas tienen que ser justamente en esa rapidez, anticiparnos a esa situación, ¿no? ¿Qué relación tiene la conmemoración del 31 de mayo con la realización del simulacro, ¿no? El hecho de evitar situaciones de esa naturaleza en nuestro país, ¿no? Hablo de las consecuencias, ¿no? Hablo de evitar que las consecuencias sean tan devastadoras y tan tristes como lo que pasó en este lugar, ¿no? ¿Por qué se recomienda tener un combo de supervivencia, ¿no? Y eso lo vamos a mencionar en un momento, ¿no? El combo de supervivencia es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque
Cuando el desastre es grande, tiene una magnitud enorme, estamos hablando, no es que yo al otro día o el mismo día puedo regresar a mi casa, ¿no? Si el desastre es grande, obviamente muchas de estas casas se van a quedar en condiciones de inhabitables, es decir, que ya no vamos a poder estar en ese lugar. Entonces muchas veces se pondrán carpas o espacios. ¿Y qué vamos a necesitar en ese lugar? Alimentos, ciertas condiciones para poder subsistir mientras llega la ayuda, ¿no? ¿Qué ventajas tiene que cada familia tenga una mochila de emergencia, ¿no? Y una caja de reserva en cuanto a su preparación ante posible desastre? Bueno, la mochila de emergencia la conocemos y sabemos que tiene los elementos primordiales y fundamentales, ¿no? Para poder, obviamente tiene que estar bien ubicado, porque no lo puedo poner en un lugar donde yo no lo voy a encontrar, ¿no? Tiene que estar muy cerca de la puerta y en una ubicación estratégica para que cuando salgamos la podamos tomar, ¿no? Y sabemos que debemos tener un radio a pilas, debemos tener una linterna, una serie de elementos que van a ser fundamentales para, al menos en esa primera parte, ¿no? Responder ante esta situación, ¿no? Y si esto se prolonga por días, ahí viene a tallar el otro, ¿no? La caja de reserva, ¿no? Donde voy a tener elementos necesarios durante ese periodo, ¿no? Durante ese tiempo. Ahora, vamos a comentar sobre algunos simulacros, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos las fechas de los simulacros que se van a dar en nuestro país, el 30 de mayo, ¿no? Hora 10 de la mañana, en horario diurno, pues, ¿no? En la mañana. Es un simulacro nacional multipeligro, como el que te menciono, ¿no? ¿Y en dónde se va a dar? En todo nuestro país, ¿no? En todo el territorio nacional, ¿no? Porque si bien en diferentes regiones encontramos diferentes tipos de desastres, pero estamos expuestos de una u otra manera a un desastre o a otro tipo de desastre, ¿no? Entonces, de acuerdo al, vamos a decir, a nuestra ubicación, son, vamos a decir, las decisiones que vamos a tomar, ¿no? Cómo prepararnos. Por ejemplo, aquí en Lima estamos más propensos a los sismos, ¿no? También por ahí a los huaicos, ¿no? En las zonas andinas, en las zonas amazónicas, hay otro tipo de desastres que son más comunes para ellos, por lo tanto ellos se van a preparar de acuerdo a ellos, de acuerdo a su ubicación. No es el único simulacro que vamos a tener en este año, en agosto también, el 15 de agosto a las 3 de la tarde. Tenemos un simulacro nacional también multipeligro en todo nuestro territorio nacional, el 13 de octubre a las 8 p.m. nocturno. Miren, y se dan cuenta, lo vemos en diferentes espacios, ¿no? Es un simulacro nacional multipeligro y también en todo nuestro territorio nacional. Por lo tanto, es importante que reflexionemos con respecto a la necesidad de participar responsablemente en estos simulacros, ¿no? Ahora, partiendo de ello, nosotros tenemos que asumir un compromiso, ¿no? Nos damos cuenta de la situación riesgosa, la situación peligrosa ante la cual nos enfrentamos. Sabemos que si no actuamos correctamente, si no actuamos responsablemente, hemos visto las consecuencias, ¿no? De algo que ocurrió allá en nuestro país, miles de personas fallecieron. Eh, y hablamos primero de pérdidas humanas, porque estas son irreparables, ¿no? Pero también hablamos de pérdidas económicas, ¿no? Entonces, ahora, este no es el único desastre que ha ocurrido en nuestro país, ¿no? Por noticias nos vamos enterando de muchos otros, ¿no? Por ejemplo, el caso de los huaicos, que han generado destrucciones, y un poquito centrándome en los huaicos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que construyen sus casas cerca donde están ubicados los ríos, ¿no? Eso es muy peligroso. Entonces las personas conocen el riesgo de ello, ¿no? Pero muchas veces creemos que no va a ocurrir, que no va a pasar, ¿no? Y cuando nos encontramos ante este tipo de situaciones, nos lamentamos, ¿no? Por la pérdida de repente de la infraestructura, pero como les digo, la parte más terrible es cuando esta también trae como consecuencia las pérdidas humanas, ¿no? Entonces, es ahí tomar en cuenta estas recomendaciones que nos dan, no construir cerca de una zona donde hay ríos, ¿no? Entonces, es fundamental seguir estas indicaciones. En caso de incendios, por ejemplo, ¿no? Los incendios también son muy comunes en nuestro país, ¿no? Muchas veces porque tenemos hábitos de dejar, por ejemplo, el cargador enchufado, es algo que muchos de nosotros podemos ver en nuestros hogares, ¿no? Nuestros padres, de repente nosotros mismos, dejamos conectado, o conectamos muchos aparatos al mismo tiempo, ¿no? Eso va a sobrecargar la energía y puede provocar un cortocircuito, ¿no? Entonces,
Eso es importante. Ahora, si yo vivo de repente en mi casita o un día, pues no, que se va la luz y utilizo una vela, también debo ser muy cuidadoso, ¿no? Porque vemos que si no la apagamos, pues esta puede caer, ¿no? Y provocar un incendio, ¿no? Entonces, todas estas recomendaciones que nos dan tienen como objetivo el que nosotros comprendamos la importancia de la prevención. Siempre lo más importante ante cualquier desastre es la prevención. Hay que prevenir estas situaciones y para ello necesitamos comprometernos. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es mi compromiso? ¿No? Mi compromiso es participar responsablemente en los simulacros que se den en mi institución educativa, ¿no? Ese podría ser un muy buen compromiso. Pero también puedo tener como compromiso, de repente yo veo que en casa, todos, ¿no? En familia tenemos la mala costumbre de dejar los aparatos conectados, ¿no? Entonces puedo asumir como compromiso el dejar de hacerlo, ¿no? El concientizar a mi familia con respecto a estas malas decisiones que podamos tener, ¿no? Entonces, vamos a reflexionar ahí en el espacio que tú tengas, que tú tienes, reflexionar y comprometerte a algo que lo vas a hacer, no solamente para llenar la hoja, ¿no? Sino con el objetivo de que lo conviertas en un hábito, ¿no? Un hábito que va a ser muy importante, ¿no? Partiendo de ello, ahora sí vamos a trabajar, chicos, y te voy a compartir la ficha que vas a trabajar. Esta es la ficha que ustedes ya la tienen. El día de ayer se las compartí. Entonces dice, nos preparamos para el simulacro multipeligro, ¿no? Aquí vas a tener una lectura. Dice, analiza la siguiente lectura que te va a ampliar un poco más o te va a brindar un poco más de información al respecto, ¿no? Donde dice que este viernes 30 de mayo de 2025 a las 10 de la mañana se desarrollará el primer simulacro nacional multipeligro, ¿no? Por un país preparado. Ese es el objetivo, que nuestro país esté preparado, ¿no? Y quienes conformamos el país, cada uno de nosotros, ¿no? Con el objetivo de que de fortalecer nuestras capacidades de preparación y respuesta. Esto es importante, ¿no? La respuesta que tenemos ante esta situación. Y en el simulacro vemos nuestra respuesta ante este tipo de situaciones, ¿no? Y de la población, dice en general, para responder de manera eficiente ante peligros de origen natural o también algunas inducidos por el hombre, ¿no? Por descuido. ¿Cuál es la finalidad de los simulacros? Acá también nos brinda. Los simulacros son ejercicios de acciones prácticas que se realizan sobre una situación que puede ocurrir, una probabilidad que se pueda dar, ¿no? ¿A fin de qué? De fortalecer las capacidades de preparación y respuesta, ¿no? De las entidades, de las familias, de la población en general, ¿no? ¿A qué hora se realizará? Bueno, ahí tenemos la fecha, lo puedes volver a leer. ¿Y qué elementos adicionales necesitamos tener? Bueno, este de acá ya la conocemos, ¿no? Ambos conforman el combo de la supervivencia, ¿no? Tenemos la mochila de emergencia, que la conocemos, que contiene artículos indispensables para que podamos sobrevivir las primeras 24 horas, ¿no? El tiempo, vamos a decir, de angustia o de rapidez con la que salimos, ¿no? Eh, pero también tenemos la caja de reserva. Esto pasa si se prolonga más días, ¿no? Contiene artículos necesarios para que una familia pueda sobrevivir al segundo hasta el cuarto día, ¿no? Que da tiempo para que si estamos en una situación donde no pueden venir las autoridades a ayudarnos, pues le damos el tiempo necesario, ¿no? Pero teniendo lo básico para poder subsistir, ¿no? Esa es la caja de reserva, ¿no? Ahora, ¿qué debes tener en cuenta? En una situación de emergencia se genera escasez, ¿no? Y la ayuda puede demorar, ¿no? No es que ocurre un desastre e inmediatamente puedan llegar a donde estemos ubicados, ¿no? Por eso tengo que estar preparado. El contenido se va a adaptar a las necesidades de la familia y la realidad de la zona, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? ¿Qué necesidades tiene mi familia, ¿no? Entonces voy a priorizar eso. Se debe considerar necesidades especiales para niños, adultos mayores, personas embarazadas, personas con alguna discapacidad. Entonces, yo tengo que prever todos esos detalles, ¿no? De repente hay un anciano en casa, entonces mi silla de rueda también ubicada en un lugar específico, ¿no? Donde se pueda llevar, ¿no? Porque tiene de repente alguien que utiliza muletas o alguien que necesita algún medicamento. Todo eso tiene que estar, vamos a decir, a buen resguardo para yo poder llevarlo, ¿no? Porque ante la situación de riesgo, ¿dónde voy a conseguir? No es que las farmacias o lugares van a estar, vamos a decir, disponibles. Por eso es importante, como le digo, prevenir y se deben ubicar en un lugar seguro y accesible, ¿no? Partiendo de esas interrogantes, de esa lectura, vamos a responder a las preguntas que tenemos aquí y, sobre todo,
Aquí dice, mira, dibuja el croquis de la ruta de evacuación. Un croquis es un mapa, ¿no? Vas a dibujar un mapa de la ruta de evacuación que seguirás en el simulacro nacional desde tu carpeta, ¿no? Sabemos dónde estamos ubicados hasta el punto de encuentro, ¿no? Ya sabemos que en el campo, ¿no? En la canchita, ¿no? Donde ustedes juegan, ahí nos ubicamos, ¿no? Está nuestro círculo de seguridad. Pero vas a dibujar un croquis, como dice acá, ¿no? Dice, ¿cuál es tu ruta de evacuación? O sea, por dónde te desplazas desde tu asiento hasta ese espacio, ¿no? Donde estamos más seguros. Y por último, tu compromiso, como te decía, ¿no? ¿Cuál es el compromiso que vas a asumir? Muy bien, chicos, ahora sí, vamos a trabajar, vamos a poner todo de nuestra parte para que este simulacro sea un éxito, pero no un éxito solamente porque lo hagamos por cumplir, ¿no? Sino principalmente para estar preparados ante estas eventualidades. Muy bien, chicos, quedo a espera del cumplimiento de sus actividades.